Esta investigación analiza las estrategias fiscales que podrán implementar las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercial, ubicadas en el gran área metropolitana en Costa Rica, para el aprovechamiento de las pérdidas económicas obtenidas en el 2020 a raíz de la crisis económica generada por la pandemia por la COVID-19. Para comprender esta investigación, es preciso comenzar describiendo las principales consecuencias que ha traído en el ámbito mundial y nacional la aparición del coronavirus, conocido como COVID-19, en diciembre del 2019 en China. Según datos oficiales de la Universidad Johns Hopkins, al 10 de septiembre de 2020, este virus ha causado la muerte de más de 900.000 personas mundialmente, registrando contagios en más de 30 millones de personas. Por esta razón, la gran mayoría de los países del mundo han implementado medidas drásticas y sin precedentes para contener los contagios y así preservar la salud humana. No obstante, estas medidas han causado grandes estragos en la economía mundial y nacional. En Costa Rica, las medidas tomadas por el gobierno incluyen el cierre de fronteras a turistas extranjeros, cierre de establecimientos comerciales de actividades no esenciales, restricciones en la circulación vehicular, entre otras medidas, que si bien han ayudado a la contención de los contagios, han traído consigo una serie de consecuencias negativas para la economía. Según datos del Banco Central, para el primer semestre del 2020 se registró un decrecimiento del 4,3% del PIB. Asimismo, el INEC reportó a agosto del 2020 un histórico índice de desempleo del 24%. Este alto aumento del desempleo significa una disminución en la capacidad de compra de los consumidores. Por lo tanto, esta investigación pretende ser una ayuda para las pymes del sector comercial ubicadas en el GAM, al proponer estrategias fiscales que puedan implementar como escudo fiscal. Estas pymes pueden contar con datos e información actuales que les permitan direccionar las decisiones en lo referente a las estrategias fiscales, minimizando así el efecto de las pérdidas registradas durante este año. Ofrece una descripción general de las necesidades de las pymes en relación con el efecto económico de la crisis. Asimismo, pretende brindar una estimación sobre las posibles pérdidas económicas y sugerir estrategias fiscales para aprovechar dichas pérdidas. ¿Cuáles son las estrategias fiscales para aprovechar las pérdidas económicas obtenidas en el 2020 a raíz de la crisis económica sufrida por la COVID-19 por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercial ubicadas en el gran área metropolitana? Es analizar las diferentes estrategias fiscales para aprovechar las pérdidas económicas obtenidas en el 2020 a raíz de la crisis económica sufrida por la COVID-19 por parte de micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercial ubicadas en el GAM. Es describir las necesidades de las empresas en estudio surgidas por la crisis económica sufrida por la COVID-19. Identificar las pérdidas económicas que se obtendrán en el 2020 por parte de las empresas en estudio como consecuencia de la crisis económica. Es sugerir las estrategias fiscales que le permitan a estas empresas aprovechar las pérdidas económicas del 2020 como beneficio fiscal, según la normativa aplicable vigente. Es de carácter descriptivo, pues explica las distintas estrategias fiscales que las pymes pueden implementar para aprovechar las pérdidas económicas que registren contablemente durante el periodo 2020. Asimismo, el enfoque de investigación es de carácter cuantitativo, en donde se describe y cuantifica la información a través de los datos recopilados. Debido a la gran cantidad de empresas existentes en Costa Rica, tanto formales como informales, se definió que la población de estudio es infinita, por lo que la muestra está compuesta por empresas del sector comercial debidamente registradas ante el MEIC y ubicadas en el GAM. Por su parte, el tipo de muestreo empleado es no probabilístico por conveniencia. La muestra utilizada fue de 55 personas. El instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, mediante la técnica de recolección de datos de encuesta,
integrada por 18 preguntas. Toda empresa constituida en Costa Rica, independientemente de su tamaño o actividad comercial, debe estar inscrita ante la Administración Tributaria, ya sea en el régimen de tributación tradicional o en el régimen simplificado, y cumplir con la presentación y pago de los impuestos respectivos. De esta manera, uno de esos impuestos que toda empresa debe declarar cada año es el impuesto sobre las utilidades, conocido como impuesto sobre la renta. Este impuesto se calcula con base en la renta bruta, según se define en el artículo 5 de la Ley número 7092. La renta bruta se refiere a las utilidades que se generan como parte de la operación comercial, es decir, corresponde a los ingresos gravables menos los gastos deducibles. Por su parte, el impuesto a pagar corresponde a la multiplicación de la renta bruta por el porcentaje del impuesto sobre la renta. Es importante aclarar que esto aplica para aquellos contribuyentes inscritos en el régimen de tributación tradicional. Ahora bien, se obtiene una pérdida financiera si los gastos son mayores que los ingresos, de manera que si en este año se obtiene una pérdida, no se debe pagar impuesto de renta. No obstante, si en el siguiente año la empresa obtiene utilidades, la pérdida obtenida este año puede funcionar como un beneficio fiscal, pues estas pueden ser incluidas como un gasto deducible en los siguientes 3 años, tal y como lo establece el artículo 8 de la Ley 7092. Sin embargo, para aprovechar este beneficio fiscal, las empresas deben mantener sus registros contables actualizados y estos deben de cumplir con las normas internacionales de información financiera. A continuación se muestran los principales resultados de la investigación. La encuesta fue aplicada a 55 empresarios del sector comercial, dentro de los que se destacan salones de belleza, cafeterías, restaurantes, hoteles y tiendas en general. 49 de los 55 encuestados indicó haber presentado alguna afectación económica en sus negocios producto de la pandemia generada por la COVID-19. Un 63% considera que las dos principales razones de esta afectación económica son la menor capacidad de compra por parte de sus clientes, así como los cierres temporales de sus propios negocios y, en una medida más pequeña, la menor circulación de personas en las vías y el cierre temporal o definitivo de sus clientes. Dentro del rubro Otros se destaca la competencia desleal y el cierre de fronteras. Resulta evidente que si el 63% de la muestra debió cerrar temporalmente sus negocios, sus ingresos se verán disminuidos. Esto afecta la utilidad esperada para el 2020. Se analizó también el nivel de ingresos brutos anuales promedio de los últimos 5 años, para posteriormente determinar la disminución para el 2020. Para esto, se les solicitó a los empresarios realizar una estimación de dicha reducción, destacando que el 30,9% de la muestra estima que la reducción será entre un 15 y un 30%. Solo el 3,6% de la muestra considera que sus ingresos no sufrirán ninguna afectación. Resulta necesario destacar que aquellas compañías que mantienen ingresos superiores a los 50 millones de colones anuales son las que presentan en mayor proporción una afectación, la cual se estima sea menor al 50%, y aquellas empresas que tienen ingresos entre 1 y 10 millones anuales son las que presentan en promedio una afectación superior al 50%. Referente a la estimación de la reducción de la utilidad bruta anual para el año 2020, se determinó que la tendencia era similar a la disminución de los ingresos. El 23,6% estima que la disminución de la utilidad será entre un 15 y un 30%. Por otra parte, del total de encuestados, el 85,5% afirmó tener su contabilidad al día y el 96,36% se encuentran debidamente inscritos ante la Administración Tributaria. Aquellas empresas que tienen sus registros contables al día y que se encuentren inscritas son las que pueden implementar las estrategias fiscales propuestas. Analizando solamente el 89% de la muestra que indicó haber sufrido afectación económica durante el 2020, 37 empresarios se encuentran inscritos ante la Administración Tributaria en el régimen tradicional.
y el 61,82% mantiene su contabilidad actualizada. Respecto del primer objetivo, se concluye que el 89% de la muestra han presentado alguna afectación económica producto de la pandemia de la COVID-19. De estas empresas, el 55% estima que los ingresos brutos promedio anuales del periodo de 2020 se disminuirán entre un 15 y un 50%, y el 39% entre un 50 y un 100%, concluyendo entonces que muchas empresas verán una disminución en los ingresos del 2020. En relación con el segundo objetivo, del 89% de la muestra que han presentado alguna afectación económica, el 96% afirma que la utilidad neta del periodo 2020 se verá disminuida con respecto a la del año anterior. En lo referente a la cuantificación de la disminución de la utilidad esperada para el 2020, el 34,5% de las empresas tendrán una afectación en sus utilidades netas superior al 50%. Por lo tanto, se les recomienda a estas empresas analizar las distintas estrategias administrativas y fiscales, tales como reducción de gastos, suspensión de inversiones, reducción de jornadas laborales o implementación de escudos fiscales que permitan una reducción de su efecto. En lo que respecta al tercer objetivo, del 14,5% de la muestra no lleva su contabilidad al día y el 3,6% no se encuentra inscrito ante la Administración Tributaria. Concluyo entonces recomendando a todos los empresarios estar inscritos ante el Ministerio de Hacienda, cumplir con las obligaciones tributarias y mantener actualizados los registros contables de acuerdo con las NIF. Esto para utilizar el beneficio fiscal, que consiste en incluir como gasto deducible de los siguientes 3 años fiscales las pérdidas registradas en el 2020, esto siempre y cuando tengan utilidades en los siguientes periodos.